Ay, mi gente, mi gente. Estamos por llegar al final. He de decir que ha sido un bonito viaje, del cual todavía estoy disfrutando aunque no haya terminado. Me da la sensación que hay muchas cosas que van a tener que meter a presión en el último capítulo porque hay bastante material que adaptar. Te lo digo por el número de capítulos del manga que queda, porque yo no he visto cómo acaba. Prefiero ir día a día a la misma velocidad que va el anime y disfrutarlo. Es verdad que, para el que no lo sepa, en los capítulos del manga generalmente al final meten capítulos extra o detalles o cositas o dibujos artísticos que explican pequeñas cositas de la obra. Quizás por ahí se me ocurra hacer un vídeo recopilándolas todas y mostrándolas para profundizar todavía más si cabe. La verdad no lo he hecho porque quedarían los vídeos todavía más largos. Y nada, disfrutemos y dejémonos llevar. Bienvenidos a este vídeo de análisis del verano en que Hikaru murió número 11. Este ha sido un capítulo que la verdad es bastante parecido al manga como viene dándose el caso. No hay grandes diferencias, pero la realidad que en lo que cambian sobre todo es en el orden de la secuencia, de cómo va la trama. Quiero decir, ocurren los mismos acontecimientos, casi con las mismas tomas, los mismos dibujos, pero se presentan en momentos distintos y en órdenes distintos. Y eso lo comentaré hoy porque eso quizás puede alterar un poco la percepción de la obra. Sea como sea, el capítulo comienza con Yoshiki hablando con el padre, oyendo hablar con el padre, porque recordemos que en el capítulo anterior necesitaban saber más información del padre de Hikaru para poder acceder a la información del propio Hikaru, de su familia. Entonces no conocen a nadie más cercano que el padre de Yoshiki, por más de que ellos no se hablen desde hace mucho tiempo. Nos presentan la relación entre ellos como a través de uno de los recuerdos de Yoshiki, en el que vemos que Yoshiki de pequeño jugaba con típicos juguetitos de monstruos y héroes y que tenía cierta predisposición por gustarle los monstruos. Esto puede ser una metáfora a que Yoshiki siempre salió de lo cliché, a que Yoshiki siempre estuvo para ver la belleza dentro de lo desconocido, dentro de lo no común como son los monstruos. Por eso capaz en parte su personalidad tiende a aceptar a gente rara como lo es en este caso el Hikaru. O también puede ser una nueva metáfora más para el tema de su sexualidad, que recordemos que siempre está esta especie de paralelismo entre que todo lo que esté relacionado con la homosexualidad se usa como referencia a algo que está mal, que está prohibido, o al menos eso es lo que la serie nos intenta hacer entender. Dicho esto, con este recuerdo, aparte de lo que nos puedan querer transmitir, nos transmiten ya de antemano que esta relación que hoy en día es tan fría no siempre fue así, sino que de pequeño Yoshiki sí se hablaba con el padre. Que esto puede decir, bueno, era muy pequeño todavía como para tener un problema tan grande al día de hoy, pero eso quiere decir que es relativamente reciente. A partir de aquí, el padre de Yoshiki le cuenta toda la historia de Kohei y de cómo ellos en cierta manera tienen una relación muy cercana como sus hijos. Parece ser que Kohei en su día le contó la historia de los Indo al papá de Yoshiki y le comentó que él no estaba dispuesto a hacerle pasar por eso a sus hijos, que tenía pensado acabar con ese ritual con su generación. Y es aquí donde nos revelan toda la historia desde un punto de vista de un Indo, de alguien que vive esa tradición. Nos recalcan nuevamente que estaba enamorado de una chica y que para salvarla debía casarse, porque si no el dios de la montaña se la llevaría. Y esto sirve para explicarnos también que esto viene dado que hace mucho tiempo uno de los cabecillas de los Indos perdió a su esposa por una enfermedad y fue hasta el dios de la montaña a pedirle que la reviviese, que a cambio le llevaría la cabeza de quien fuese siempre y cuando no fuera un Indo. Aquí la verdad que obviamente Yoshiki más adelante se da cuenta de esto, pero esta historia tiene algo que no cuadra, y es que resulta ser que este dios de la montaña sí revivió a la esposa de este antiguo ascendiente de los Indos, pero a cambio se llevó consigo a un tercio de la población del pueblo. Y aquí lo raro es que se menciona que la esposa revivió, pero que revivió solo la cabeza, dan a entender que el cuerpo no, que era una cabeza viviente sola y que no sirvió de gran cosa porque, como digo, no revivió el cuerpo entero, lo cual no te da mucha calidad de vida, y además de esto como que murió en el mismo día. Y junto con la muerte de esta esposa cesaron todas las muertes y las enfermedades, lo cual tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que el dios de la montaña mantenga ese castigo de acribillar a toda la población haciendo que mueran, siempre y cuando la esposa estuviese viva. Una vez la esposa está muerta, la población dejaría de sufrir. Ese intercambio es válido, se puede entender, ¿no? Ya no hay una esposa viva que no debería estar lo que mantener, ya no hay ese deseo egoísta, podemos dejar de castigar a la población. Pero esto no tiene mucho sentido, o sea, ¿de dónde nace este dios de la montaña? ¿De dónde viene para que en su día el Indo fuera a esa montaña a pedirle el deseo? ¿Por qué? ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo antes de que eso ocurriese? ¿Qué hizo todo el tiempo después? ¿Por qué a pesar de eso, a pesar de que se hubiese llevado la vida de la amada, siguió necesitando que los Indos fueran a disculparse? Me da la sensación de que todo esto tendría sentido si hubiese revivido realmente a la que conocemos como Ichi-san, porque en este caso se revela que Ichi-san es el nombre de esta esposa de aquel Indo. Y cuando dicen que Ichi-san no está en el templo, quieren decir que esa cabecita que usaban como amuleto para protegerse cuando accedían al ritual, cuando iban a la montaña a hacer el ritual, ya no está en el templo. Y vemos que en este caso lo tiene Tanaka. Tanaka, que se presenta en la montaña con Ichi-san. Sea como sea, dicen que van cada 5 años, más o menos. Es verdad que lo de más o menos creo que se aclara más en el manga. Y que van para disculparse con el dios de la montaña. Suponemos que por su deseo egoísta, ¿no? De revive a esto aunque te lleves a toda esta gente. Y además de disculparse, podemos suponer que le pide por favor que no baje de la montaña. Porque podemos entender que si bajase de la montaña, pasaría lo que está pasando con Hikaru, que atraería impurezas y todos los males. Lo interesante aquí, y lo voy a mencionar porque no creo que se mencione ya a estas alturas en el anime, es que en el manga destacan que Ichi-san siempre vuelve. Esto quiere decir, al menos lo que yo entiendo, es que el ritual tiene como objetivo constantemente llevar a Ichi-san a la montaña como para devolverle el favor al dios
de la montaña de no pasa nada, te la puedes quedar, no pasa nada, no pasa nada, por favor no bajes, perdón. Pero como que podemos suponer que la cabeza se teletransporta o aparece siempre por alguna razón en el templo que tiene Hikaru, lo cual es curioso y raro y suma para mí mucha intriga. Y es algo que en el anime se deja pasar. Lo que podemos ver es que el padre Hikaru siempre tuvo, digamos, buenas intenciones y buenas visiones a futuro de no castigar a todas las generaciones como se venía haciendo, al menos todas las generaciones de los Indo, y es por ello que incluso se plantó ante los cabecillas del pueblo en su momento diciendo, mira, este ritual acaba conmigo. Porque además hay un detalle que quizás pasa un poco más desapercibido y es que dice que el ritual no era útil. O sea, capaz el padre Hikaru sabía cosas que no todos éramos conscientes. Y todo esto para terminar rematándolo, el padre de Yoshiki, con que es todo tan raro con este tema, al final termina muriendo por un accidente que duda de que fuese un accidente, porque al final el día que Ichi-san piden que reviva, se mata un tercio de la población y mueren de maneras muy raras. Y quien te dice que el padre Hikaru por oponerse no le pudo pasar algo así, o que los cabecillas viendo que el padre Hikaru quería cortar el ritual hicieron algo. Sea como sea, me parece un puntazo que Yoshiki le preguntase al padre cómo se sintió una vez el padre Hikaru ya no estaba más en el pueblo. Y vemos que responde, bueno, una respuesta que obviamente es bonita, pero es muy masculina, muy neutra en el sentido de siento como que todo lo bonito que había en la aldea, todo lo bueno que había en la aldea se fue con él. No le dijo estaba enamorado de él, pero bueno, lo podemos suponer, ¿no? Obviamente es cómico y es adrede el hecho de que Yoshiki, mientras oye las palabras de su padre, piensa, ¡buah! La verdad es que pareciera que no, pero somos iguales, pensamos de manera similar. Y justamente el padre le interrumpe para decirle, Yoshiki, tú tranquilo, que tú no eres igual que yo, tú eres mejor que yo porque tienes además de esto la fortaleza y la bondad de tu madre y vas a ser mejor persona que yo. Y claro, en este caso, al mencionar la madre, nos sirve para articular la conversación de por qué estás así con mamá. Y resulta que como que al padre suponemos que está como deprimido, da la sensación de que nunca está en casa también, no sé cuánto trabajará, y como que toda esta situación él se nota que no está presente y podemos dar por hecho que él tiene miedo que el no estar presente lo vaya desplazando del hogar, que cada vez sea más reconocible, cada vez sea menos útil, y le da miedo afrontar que un día, yo qué sé, la madre quizás lo deje o algo de eso, porque él menciona que tiene miedo a un día llegar a esta casa y no encontrar su lugar. Es curioso que esa actitud tan agresiva, tan como que es él el agresor, digamos, realmente sea toda una defensa, entendámoslo, no estoy justificándolo, pero que en el fondo es porque se siente vulnerable y le da miedo no estar a la altura de su madre, que como él recalca es muy fuerte. Y bueno, menciona que obviamente todo el mundo lo que pasa es que desea a muerte, lo que más desea suele ser de lo que más carece. En su caso quizás es la seguridad de tener un hogar, la seguridad de un amor incondicional, de que aunque tengas una mala racha, aunque no estés presente en la casa, tu mujer y tus hijos te sigan queriendo. Quizás a eso se refiere. Obviamente esto también sirve para enlazarlo con Hikaru, con que Hikaru siempre fue un ente que nunca tuvo hogar, nunca tuvo una oportunidad y que por eso desea un hogar y una oportunidad de poder establecerse con los humanos. Bueno, y aquí Yoshiki hace de espectador porque le pregunta si puede leer los libros, le dice que sí, obviamente el padre que le va a decir, y digo que hace de espectador porque se pone a razonar la historia que le acaba de contar su padre, con toda la que ha investigado, con toda la que sabe Hikaru, con todo lo que ha ido recopilando en general, ¿no? Y piensa, y hay algo que no cuadra, no tiene sentido la historia, porque ¿por qué seguir castigando a los Indos después de tanto tiempo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué sigue habiendo impurezas si el ritual ya se había sellado? No, o sea, te pedí que me revivieras a la mujer Ichi-san, lo hiciste pero te la llevaste de nuevo, entonces estamos en paz, ¿no? No, parece ser que no. Además de esto, los registros dicen que las enfermedades y las plagas duraron siglos y tú me lo estás contando como algo pasajero que dejó de pasar cuando Ichi-san falleció y fue en el mismo día. ¿Qué hacía Nonuki-san antes de eso? ¿Qué hizo después? Y lo curioso es que sin querer, porque realmente sin querer, en uno de los libros del padre encuentra un libro de arte que se abre mágicamente por una página. A ver, mágicamente no, es verdad que él después va revisionando y vemos algo similar a esa amalgama o esa forma que adopta Hikaru cuando libera su esencia. Y vemos que tiene una inscripción que data del año 1519. Y pone Gegena. Pues bueno, me he informado un poco, he intentado buscar un poco de información sin buscar spoilearme, porque tampoco quiero eso. Y resulta ser que Gegena también hace referencia a una cosa, y no es a otra cosa que el infierno, pero el infierno en el judaísmo. Y obviamente dan la clásica definición de lo que es el infierno, un lugar de purificación para el ser malvado, en donde son castigados para purificar su alma, donde algunos están un tiempo, como un año o dos, y hay otros que por las maldades hechas en vida deben estar eternamente. A lo que quizás no sé si este es el mejor momento para mencionarlo, pero es que quiero decirlo aquí, y es que en el manga está todo cambiado de lugar. No es todo el mismo orden. Mientras que en el anime vemos que Yoshiki va a hablar con el padre y encuentra la pintura de Gegena. Yoshiki va a comentarlo con Hikaru. Hikaru se descontrola y por ese descontrol que tiene Hikaru y ese arrepentimiento va a hablar con la señora Kurebayashi. En el manga es todo distinto. Y esto es importante porque las escenas son literalmente las mismas, pero no es lo mismo que Hikaru vaya a ver desesperado a la señora Kurebayashi como ocurre en el anime, que es justo después de casi mezclarse con Yoshiki, que es algo desesperado de verdad, a como ocurre en el manga, que en el manga ocurre en un orden distinto, ocurre de casualidad, y en mi opinión, al menos en esta escena, tiene más sentido el orden que sigue el anime, por más que haya alterado el orden original, digamos. ¿Por qué? En el manga lo que pasa es que Hikaru, cuando está en el hospital por todo lo ocurrido con Tanaka y la katana, van a la biblioteca, que esa escena, como ya sabemos, ocurre mucho más tarde en el anime, pero del hospital van a la biblioteca, hablan de toda la información que tienen
viven juntos, de Ichi-san, esto, aquello, no Kisama. Y cuando están saliendo de clase, ocurre ese ataque descontrolado, esa pérdida de control por parte de Hikaru que casi acaba mezclándose con Yoshiki. De ahí hacen como que no pasa nada y van al templo a ver toda esa escena de descubrir que, bueno, el templo de Hikaru había cabezas de madera. Cosa que no tiene sentido que te sigas juntando con Hikaru una vez ha ocurrido algo tan traumático. De ahí como que dejan pasar un día de clase. Hikaru tiene una conversación con Asako que no voy a mencionarla por si la dicen en el último capítulo, pero que es muy bonita simplemente. A la salida cada uno se va para su casa. Yoshiki va y habla recién con el padre, cosa que ocurre al principio de este capítulo, pero aquí ocurre casi al final de este arco del manga. Va a hablar con su padre y Hikaru, con toda la calma del mundo, va a hablar con la señora Kurebayashi, sin ningún detonante, digamos, o detonante tardío, porque lo que ya ocurrió de que Hikaru se descontrolara y casi se mezclase con Yoshiki ya había pasado hace como 2 días. A mí me parece mejor la versión del anime porque es más chocante. Hikaru casi se mezcla con Yoshiki y de la desesperación va a hablar con Kurebayashi para decirle, ¿qué hago? Me tengo que ir a la montaña, no sé qué hacer. Y llora, y llora. Y se entiende. Acaba de pasar. Bueno, sea como sea, aquí en el anime, porque vamos a seguir el orden del anime, es cuando viene la escena de la biblioteca, en la que vemos que Yoshiki comparte información con Hikaru, como siempre, pero Yoshiki le ofrece las sifoides que tenía guardada de Hikaru, ese pedacito de él, para decirle, mira Hikaru, no me gusta verte tan débil, tan vulnerable, encima hay alguien que nos está persiguiendo, toma, para que puedas hacerte fuerte. Y Hikaru amablemente la rechaza, suponemos que puede tener sus motivos, él dice que quizás no vuelva a ser el mismo ni aunque le devuelva la pieza, yo creo que eso es mentira, pero lo más seguro es que no quiera coger esa parte de él porque él en el fondo estaba aprendiendo a rechazar esa parte mala o agresiva de él que se potencia en el momento en el que él se encuentra completo, porque al final es su naturaleza. Vemos que Hikaru le pregunta si echa de menos al verdadero Hikaru, cosa que casi me hace llorar, porque esa pregunta se la he hecho varias veces y me parece que las respuestas que ha dado Yoshiki son coherentes, son lógicas, pero la definición que da en este caso es muy cercana, porque en mi opinión destaca mucho las diferencias de este Hikaru con aquel Hikaru. Es la primera vez que veo que son realmente diferentes, por más que tengan los mismos recuerdos y la misma apariencia. Como que me da la sensación de que si me pusiera un par de capítulos con el verdadero Hikaru lo sabría diferenciar, porque es la esencia, es esa iniciativa que tenía aquel Hikaru. Aparte de que nos sirve para hablarnos de que a Hikaru le gustaba una chica y que estaba muy pesado con una chica y con una chica y con una chica, lo cual también nos sirve para entender por qué Yoshiki, si le gustaba a Hikaru, no se animara a nada porque veía que Hikaru estaba detrás de alguien. Tiene sentido. En este caso, cuando salen de la biblioteca, vemos como toda esta escena muy loca, muy de terror, que me encanta el terror de esta serie porque es terror a la luz del día, cosa que está muy bien, en la que vemos que Hikaru pierde el control, pero pierde el control y vuelve como a ese estado puro de amalgama. Y esta pérdida de control nos ayuda a entender aquella escena postcrédito del anterior capítulo donde vemos que Hikaru va a casa de Yoshiki en plena noche a buscarlo y al final dice, nada, me voy, perdón. Esa escena en la que se asomaba desde la sombra, pues probablemente le pasó lo que le pasó aquí. Y es que Hikaru, que al final no tenemos que olvidar que es como esa especie de impureza, digamos que pierde la conexión que tiene con el cuerpo y los recuerdos y la mente de Hikaru y se vuelve impureza total. Entonces la impureza que va a hacer, buscar acercarse a la gente que está más al límite de los dos mundos, podemos entender. Y en este caso es Yoshiki porque ya está medio mezclado y porque el alma de Yoshiki, recordemos que es muy bonita, muy grande, muy llamativa. Entonces digamos que en una especie de estado de zombie, de puro instinto en el que Hikaru no piensa, se deja llevar por su naturaleza, busca cazar o hacerse con esa llama que representa el alma de Yoshiki. Aquí vemos nuevamente lo mismo, que Yoshiki tiene mucho miedo, que busca no exponer a Hikaru, por eso se esconde en vez de salir corriendo por la puerta, porque al final esto lo vería todo el mundo, y que tiene mucho miedo, pero cuando Hikaru se empieza a mezclar con él, se siente agradable, porque se siente sedado. Hikaru como que lo va sedando a la hora de mezclar. También podemos decir que quizá Yoshiki, a ver, no es la persona con la autoestima más alta de todo el mundo, porque siempre vemos que se mete en problemas, que si se valorase quizás no lo haría, y está enfrentando un duelo de la peor de las maneras, y quizás su manera de autocastigarse, de castigarse, sea aceptando ese dolor. Por eso como que cuando alguien te castiga y tú te sientes merecedor de ese castigo, como que en el fondo lo agradeces, es medio masoquista. Aquí una cosa es que se ve así muy rápido, que en el manga se extiende un poco más, es que Asako ve toda esta situación desde abajo de las escaleras, ve como Hikaru está haciendo cosas raras, ya lo ha visto alguna vez, le pasó con ella. Vamos a ver cómo se posiciona Asako cuando tenga la oportunidad, si es que pasa algo, porque vemos que no está viendo el mejor lado de Hikaru. Sea como sea, Hikaru cobra el control de sí, queda muy impactado. A mí me ha gustado, la verdad, porque para mí tiene valor que Hikaru reaccionara así, porque hemos visto que Hikaru a la hora de acabar con ciertas vidas le ha dado un poco igual, que Yoshiki después lo reprimiera, le dijese, no hagas esto está mal. Y bueno, Hikaru te dice, sí, pero le da igual, porque aquí Hikaru se ve asustado. Yoshiki lo toma de la mano, le dice, no te vayas. Hikaru es consciente de que es grave, que no vale con que Yoshiki le diga, no pasa nada, sino es grave de verdad. Rechaza su ayuda, pero se puede entender por qué, y sale corriendo. Eso me ha gustado. Ha sido dramático, pero bueno, me ha gustado. Es coherente y refleja una obvia evolución en Hikaru. Y aquí ocurre la famosa escena de Hikaru visitando a la señora Kurebayashi porque está desesperado. Obviamente hablan nuevamente de las impurezas, de que mezclarte con una impureza hace que las demás impurezas se sientan atraídas por ti porque estás en el límite, en el limbo entre los vivos y los muertos. Entonces
las impurezas se ven capaces de entrar quizás al mundo de los vivos a través de ti, no lo sé, y como que dejan caer que a su hijo le pudo pasar lo mismo. Si su hijo al final nos ponemos de acuerdo de que sea Tanaka, podemos entender que también tiene un cierto control sobre este tema, porque quizás los puede ver a través de él encontrarse en un limbo. Aquí Hikaru dice lo de siempre, que no termina de entender los sentimientos ni cómo funciona el mundo de los humanos, pero que aún así lo que sí entiende, lo único que sé, es que no entiendo una mierda, pero yo no quiero hacerle daño a Yoshiki. Así que de ahí partimos y vemos qué hacemos. Obviamente Hikaru entiende su posición, él se lamenta, llora, dice que la solución quizás es que él se vaya a la montaña, porque es un monstruo, porque es lo que tiene que hacer, tiene que estar aislado, pero también es sincero y no por ello es egoísta, porque él recalca que no quiere estar solo, que justamente lo que quiere es no estar solo. Y por más que sea la solución, me estás pidiendo lo único que no quiero, lo único, que es que esté solo en la montaña para no generar problemas. Vemos que Kurebayashi, por más que le dé lástima la situación de Hikaru, lo ve y dice, este chico es como una bomba de relojería, va a explotar en cualquier momento. Si consigo arrancar la impureza de él, quizás tengamos una oportunidad como de acabar con todo esto. Yo aquí tengo que decir que lo más probable es que yo creo que si la impureza fuese arrancada del cuerpo de Hikaru, Hikaru moriría. Porque aunque la impureza en su inicio se metiese en el cuerpo de Hikaru y reparase todos los daños que tiene, y alguno pueda pensar que Hikaru pueda seguir vivo, yo creo que no es así, porque en el momento en el que esa amalgama, por ejemplo, domina el cuerpo de Hikaru y digamos que se descontrola, como cuando pasó a la salida del instituto, da la sensación de que la cabeza está separada y que lo único que lo mantiene es la propia impureza. Entonces me da la sensación de que si sacasen la impureza del cuerpo de Hikaru, se caería a pedazos como el Lego. Pero lo curioso aquí es que la bondad y las ganas de darle una segunda oportunidad a alguien que, o una primera oportunidad a alguien que nunca la tuvo, de Kurebayashi, le pesa más, a pesar de que su hijo, siendo niño, siendo muy niño, le avisara de ello. Y decide finalmente no hacerlo por buscar una solución. Porque en el fondo tiene razón, la solución no es que Hikaru se mantenga para toda la eternidad en la montaña, hay que acabar con el problema de raíz. Y esto lo sabe ella y lo dice es verdad como para autoengañarse, pero en el fondo tiene razón, no es la solución. Y vemos que tiene un cierto sentido de la justicia, la señora Kurebayashi. A mí la verdad que me cae bien porque tiene sentido, me da la sensación, tiene capas las cosas que hace. Mira que no ha sido tan protagonista, pero tiene sentido. Sea como sea, el capítulo termina con Hikaru volviendo a casa y vemos que su madre, que la pobre no sabe lo que tiene delante, que es su hijo, pero no lo es, y de esto también es consciente la señora Kurebayashi, le dice, vamos Hikaru, pasa, ya estás en casa. Y es justamente lo que Hikaru siempre quiso, tener un lugar al que pertenecer, un hogar. Y cuadra mucho con lo que decía el padre de Yoshiki al principio del capítulo, que todos deseamos algo. Sea como sea, este capítulo acaba aquí. Ha sido un capítulo muy diverso, ¿no? Hemos tenido terror, ternura, amor, desesperación, ha habido de todo. Ha sido un capítulo muy bueno. Es una pena que estos animes a veces duren tan poco, porque a nivel de música, de animación, de cómo se atreven a mover esas escenas cuando se la pueden estar jugando porque puede quedar mal o no tan bien, y lo hacen y queda bien. Es una pena que sean animes de una temporada. La verdad que son demoledores. Y también tengo que decir que quedan bastante material del manga, o eso es mi impresión, porque es que no lo he visto, quizás no queda tanto, pero por número de capítulos me da la sensación que queda bastante y no sé cómo van a hacer para animarlo todo en uno. No me da la sensación de que la serie esté a tiro para finalizarlo. No lo han dejado en un cliffhanger súper grande para acabarlo en 20 minutos. Y no creo que saquen un capítulo tampoco especial de 1 hora y media, ¿no? Por mí estaría bien, pero el análisis tardaría más en salir, también te digo. Pero bueno, sea como sea, ha sido bonito el camino. Esperemos a ver cómo termine. Déjate un like, coméntate algo si te ha parecido bien, mal, qué te ha parecido en general. Compártelo con alguien para llegar ya, que ya estamos aquí, ya estamos en los 1000 suscriptores. Ahora solo me faltan 99.000 para llegar a los 100.000 y poquito más. Nos veremos aquí dentro de muy poquito con el siguiente capítulo.